Mm. Hola, estoy preparando la recomendación de un libro y otras cosillas. Y, y estaba pensando, ya os expliqué en el otro vídeo sobre lo que supone estar bajo el control mental, pero también cometemos otros errores, como, como creer que no tenemos fecha de caducidad, por ejemplo. Creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, y ya Buda advertía de la peligrosidad de creer que tenemos tiempo, que eso es un grave error. Y claro, como tenemos de por sí poco tiempo, o al menos no todo el del mundo, por lo tanto, vivir en una rueda de un hámster dando vueltas y vueltas a un sitio que no nos lleva a ningún lado no es vivir. Y claro, estoy teniendo una época dura en el sentido de que, claro, la oscuridad siempre precede a la luz y tras la tormenta hay calma, claro está, pero también al revés. Toda calma precede una gran tormenta. Y claro, el despertar tiene un periodo oscuro, claro. La vida pasa rápido, ese es el caso. Y debemos aprender de nuestra historia para seguir, pero si empezamos a intentar entender el pasado y superar el pasado para vivir, pues pocos vamos a vivir. Y ya decían en Blade Runner, en la película, en la versión antigua, ¿quién vive? Claro, porque el policía al final elige al autómata, ¿no? Se quiere quedar como con la autómata y, bueno, tenéis que ver la película para entender, no quiero haceros spoilers, pero claro, una obra maestra de ciencia ficción la habréis visto. El caso es que un autómata en los días contados, y claro, si te vas a quedar de pareja con un autómata, dice el policía, sí, pero ¿quién vive a la larga? Claro, es que no vivimos, nadie vive, porque no entendemos la vida. Si no entendemos la vida, perdemos la vida. Creemos que vivimos, pero claro, no podemos leernos un libro si no pasamos las páginas. Si estamos estancados en una página, no podemos leernos el libro. Claro, pues, si no podemos resolver o entender o superar lo que es el cuerpo dolor, ¿qué podemos hacer? Yo he esperado a superarlo, a borrarlo. Para poder vivir eso es imposible. Hay que vivir por encima de él. Claro, es que en mi caso me cuesta aceptar, claro, porque todo lo que me sufrí es porque me lo han impuesto otras personas. No tenía por qué haber sido así, claro está. Pero es que la mayoría de las veces suele pasar eso. No nos lo ponemos nosotros, si bien nosotros podemos actuar sobre la realidad, claro está, pero viene una enfermedad o alguien nos hace daño, claro, pero eso son cosas que vienen. Sea como sea así. Y vivir por encima de algo no hay más remedio. Porque si no podemos superarlo, el dolor me tiene que dar lo que he sufrido, eso siempre me va a dar, es imposible que no me dé. Pero claro, ese dolor no puede gobernarme a mí, ni tengo que esperar a superar ese dolor para vivir, porque eso es imposible. Claro, y es que el cuerpo dolor es eso. Todo ese dolor que llevamos dentro por un pasado, por algo que nos ha pasado en nuestra historia. Son pensamientos, emociones, simplemente, sobre el pasado. Claro, es que intentamos vencer todo eso en teoría. Y eso es imposible, hay que vencerlo con la práctica. ¿Qué significa vencer un cuerpo dolor en teoría? Pues esperar a que esa realidad del pasado se muestre según a nuestro gusto, como nosotros queremos que hubiese sido, pero eso es imposible, forzando que las cosas sean diferentes a como son o a como fueron. Lo único que se puede hacer es tener una interpretación sana. Nosotros podemos cambiar el presente y el futuro, según lo que hagamos en el presente, pero lo pasado ya está pasado. Las cosas pasaron de una manera, eso no tiene arreglo ya. Es eso, lo único que se puede tener es una interpretación sana, buscar una perspectiva sana. Pero claro, lo único que se puede resolver esos cuerpos de dolores con la práctica, nunca con la teoría. Ya os digo que la teoría no vale nada. Lo que vale es la práctica, obviamente. ¿Y qué es resolver en la práctica? ¿Cómo resolver ese dolor del pasado en la práctica? Pues viviendo, sencillamente fluyendo con las circunstancias, viviendo y aprendiendo con ellas, con lo que ocurra. Y ya iremos entendiendo muchas cosas. Y lo mismo pasa con los problemas del presente. Fluir con ellos, claro, obviamente. Hacer lo que tengamos que hacer adaptándonos a las circunstancias. Por supuesto, en la realidad hay que influir y podemos influir, incluso en la realidad del pasado. Pero el dolor tiene que existir.
Obviamente, tenemos que interpretar sanamente el pasado, influir en la realidad en el presente, pero el dolor siempre va a existir y eso es lo que yo no entendía. Creía que iba a llegar el momento que el dolor se borraría completamente, eso no puede ser. Muchas cosas ocurrieron porque en ese momento del pasado no éramos como somos ahora, no entendíamos la vida de la misma manera. Si yo hubiese sido en el pasado como ahora no hubiera pasado esas cosas, pero como no lo era una chica joven y no entendía las cosas. Pero el caso es que la vida acaba y no podemos esperar a superar todo eso para vivir, porque tal vez no lo consigamos. Y siempre hay dolor y sufrimiento también, pese a que ya el sufrimiento es opcional, pero siempre lo hay. Y hay que tener en cuenta también que no hay que obsesionarse con la felicidad, ya os lo he dicho otras veces. Estamos aquí para cumplir nuestros propósitos, ya está. Y ahí el problema. La felicidad siempre existe también, pero en las pequeñas cosas, que no hay que obsesionarse con la gran felicidad absoluta y eterna porque eso no existe. La felicidad, ya os digo que está en las pequeñas cosas. Y ya interpretaremos correctamente lo pasado, viviendo y aprendiendo. Ya entenderemos esas vivencias, pero mientras no podamos tenemos que vivir así nuestra vida. La mente solo puede utilizarse para el intelecto y distraerla. Cuando empieza así a dar vueltas en las aulas del hámster, distraerla. Ya no es importante crearnos una perspectiva sana del pasado sobre el cuerpo dolor, que es lo que estoy haciendo. Si bien, ojo, una perspectiva sana nunca es real, porque si es una fantasía, es algo irreal, es tan peligroso como vivir por y para el cuerpo dolor, como yo he estado haciendo. Una fantasía es muy malo, sino una perspectiva sana, pero es que una perspectiva sana no tiene que ser irreal. Puede ser completamente real, pero vista desde unos pensamientos lógicos, desde un razonamiento lógico. Solo cuando vivamos en el presente sabremos que nos hemos recuperado de ese sufrimiento, habremos superado el pasado. Bueno, entre otras características, ¿no? Pero sobre todo es vivir el presente. Y pensar en el pasado ni obsesionarnos con el futuro. A mí lo que más me duele del mundo son los y si. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué pasó esto? Pero es que ya eso no tiene arreglo. Como decía la sabia de Sirevila, la atleta, la vida no va de supuestos. Me he quedado con esa frase. Ya os digo que los mantras sirven para resumir muchas cosas. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Ahora lo entiendo. Hay que entenderlo así. Porque aunque en realidad han ocurrido, porque otras personas no han hecho que ocurra, como fue en mi caso, obviamente yo podía haber intervenido. La realidad podemos intervenir sobre ella, crearla. Y el futuro, sobre todo, siempre es creable. Pero claro, también es verdad que no podemos controlarlo todo. Pero vamos, de todas maneras, el pasado, aunque todo pudiera haber sido diferente, no fue diferente ya. Por lo tanto, ya no tiene arreglo. Hay que pensar que eso ha ocurrido por algo. Y querer cambiar las cosas del pasado cuando no se puede es lo que implica que todavía estamos en las aulas del hámster, en la rueda del hámster. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, ya está, hay que interpretarlo así. Y nuestro momento es ahora. Aunque no sea así del todo, porque ninguna verdad es absoluta, pero es lo que tenemos que pensar. La mayoría de las veces se pueden evitar las cosas pasadas, claro, pero no teníamos los recursos, obviamente. Ella no tiene arreglo. La vida es un suspiro y así no se puede estar. Hay que cumplir nuestros propósitos y disfrutar de los buenos momentos y ya está. Porque la vida, si no la vemos pasar, si intentamos resolver algo del pasado que no podemos resolver y seguimos machacando, vamos a ver pasar la vida y no haremos nada. Ni tampoco tenemos que contar con nada, obviamente. Pero las cosas nos van a pasar solo con la teoría, tenemos que pasar a la práctica si queremos conseguir algo. Y eso es lo que nos tenemos que centrar. El pasado ya solo se puede aprender de él. Y pensar que ocurrieron las cosas porque a la larga tenían que ocurrir. Eso es lo que estoy pensando, porque ahora estoy en esa etapa que creía superada el cuerpo dolor, pero tengo otra vez baches. Que sigo pensando otra vez las aulas hámster, en la rueda que diga. Que si esto, que si lo otro, que si esto, que si lo otro. Y eso es lo que no quiero que os pase. Así que eso es lo que os quería decir. Hasta ahora.